y ella testimonió públicamente que había enviado personalmente a 1.100 jóvenes a los seminarios católicos para que pudiesen destruir la iglesia desde su interior. Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El siguiente video puede ser muy perturbador para ciertas personas. Lo que ha sucedido en la Santa Iglesia Católica, y sí, santa, porque su fundador y cabeza es santo, nuestro Señor Jesucristo. Como es la única y la verdadera, el diablo siempre ha querido destruirla y utiliza al elemento humano, el cual es imperfecto, pero como es una institución divina, no podrá jamás. Pero lo que sí es posible es que en sus maniobras diabólicas se lleve a muchas almas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del mal se ensañaron de manera astuta y sigilosa dentro de la Iglesia Católica. Ya nos lo advertía San Maximilian Kolbe, cuando siendo aún estudiante de teología en Roma. En esa época, 1917, suceden las apariciones de Nuestra Señora de Fátima y vísperas de la revolución bolchevique en Rusia. Ese mismo año, 1917, marcó el 200 aniversario de la masonería. Y los masones estaban en Roma celebrándolo. Su presencia en la ciudad fue pública y flagrante. Pancartas, carteles y folletos estaban por todas partes. El joven fraile vio con sus propios ojos y registró los hechos en sus cuadernos. Cuenta de procesiones blasfemas de masones al Vaticano, con los masones cantando canciones en honor a Satanás. Algunas de sus pancartas llevaban la inscripción, y cito, «Satanás gobernará en el Vaticano y el Papa será su esclavo», cierro cita. San Maximilian Kolbe también escribió, y cito, «La masonería en Roma aparecía cada vez más en público y desplegaba a la vista de las ventanas del Vaticano sus estandartes, que representaban a San Miguel Arcángel pisoteado y derrotado por Lucifer, y distribuían folletos injuriando al Santo Padre. Al mismo tiempo, los revolucionarios rusos derrocaron al zar cristiano, asesinaron a toda su familia, incluso a los niños, e instalaron un régimen comunista antidios y antihumano culpable de la muerte de millones. Cierro cita. La religión católica y el nombre de Jesucristo fueron eliminados progresivamente de la vida social y de la plaza pública, tal como es hoy día, al punto de que muchos de nosotros ahora tenemos que rogar a nuestros señores, entre comillas, excepciones para seguir existiendo. ¿Y qué decir de aquellas palabras registradas por el santo Kolbe en ese momento donde dice, y cito, «Satanás gobernará en el Vaticano y el Papa será su esclavo»? Cierro cita. Este odio mortal a la Iglesia, a Cristo y a su vicario, dijo Maximilian Kolbe, procede del principio de la masonería, que es la destrucción de toda religión, pero principalmente de la religión católica. En todo el mundo, las células dispersas de esta mafia se esfuerzan de las formas más variadas, más o menos visibles, para alcanzar el mismo objetivo. Al hacerlo, hace uso de toda una horda de asociaciones con varios nombres y propósitos que bajo su influencia aún propagan la indiferencia religiosa
y debilitan la moralidad. Los ideales de la masonería son los mismos ideales de la Revolución Francesa. Una libertad secularizada, igualdad y fraternidad separados de Dios. Estos son ahora el mismo viento, el mismo aire que respiramos en nuestras sociedades. Y esa separación de Dios la pone el mismo comunismo. Este es el otro lado de la moneda. Podría decir que es la disidencia controlada por el demonio. Les recomendamos ampliamente que revisen un video titulado Más allá del velo, porque en ese video se habla de un documento publicado por una alta logia de los masones. Este documento se llama La Alta Bendita. Es un documento que mandó el Papa León XIII a que se publicara y su sucesor, el Papa Pío IX, garantizó su autenticidad. Es importante para que puedan conectar los sucesos con respecto a todo lo que ha sucedido en la vida de la Iglesia. Bueno, ahora viene la parte más álgida del video. Tal vez muchos de ustedes estén familiarizados con el nombre de Bella Dodd, pero para aquellos que no saben quién fue Bella Dodd, les contamos. Bella Dodd fue la hija de unos inmigrantes italianos a los Estados Unidos, criada católica. Abandona la religión muy joven y comienza una vida totalmente indiferente hacia la fe. Se convierte en una atea. Ella fue maestra, abogado y activista sindical, miembro del Partido Comunista de América y del Sindicato de Maestros de la ciudad de New York. En las décadas de 1930 y 1940. Fue una de las voces más estridentes del comunismo y después muy anticomunista tras su expulsión del partido en 1949. El 10 de marzo de 1953, Bella Dodd testificó ante una audiencia televisada del Subcomité de Seguridad Interna del Senado de los Estados Unidos sobre la infiltración generalizada del partido en los sindicatos y otras instituciones, entre ellas las religiosas. In the early 1950s, Bella Dodd, a ranking official in the American Communist Party, who had been raised a Catholic, returned to the church with the support of Bishop Fulton Sheen. She gave congressional testimony on the party's subversion of the Catholic Church. She declared, "In the 1930s, we put 1,100 men into the priesthood in order to destroy the church from within. Right now, they are in the highest places in the church." Ahora escuchemos la voz de Bella contestando una pregunta que le hicieron después de una charla que ella dio. ¿Hay comunistas entre el clero de la Iglesia Católica? Bueno, te diré, como miembro del Partido Comunista, yo sabía que el partido subsidiaba cientos de hombres jóvenes a los ministerios de las iglesias más liberales, donde los ministros pudiesen alcanzar altos cargos a corto tiempo, en vez de en un largo periodo. Y el Partido Comunista sí subsidió estos institutos, pues al salir de estas instituciones habían sido capaces de hacer soplones. Ellos mantuvieron la doctrina social, la doctrina de alimentar al pobre, lo cual en sí es bueno. Pero si esto es lo único en lo que estamos interesados espiritualmente, estamos haciendo lo que los comunistas quieren que hagamos. No hay duda en mi cabeza que los comunistas fortalecerán estas iglesias y si pueden controlarlas, lo harán. You know, communism is just a fifth-rate philosophy and a sixth-rate economic system. It cannot provide the feeding and the protection of the people.
it can provide merely a minimum for a mass they want to take care of. Bella Dodd, que había sido comunista, reconvertida a la fe católica por el arzobispo Fulton Sheen, dio testimonio público que había enviado ella personalmente a 1,100 jóvenes a los seminarios católicos para que pudiesen destruir la iglesia desde su interior. Y cuando ella estaba dando esta exposición públicamente, dijo, algunos de ellos ya son obispos. Y estaba hablando ya a finales de la década de los 40 e inicio de los 50. Esto se remonta a un plan de agentes comunistas que recibían órdenes del líder soviético Joseph Stalin en la década de 1920. Stalin, poco después de llegar al poder, ordenó a sus compinches que invadieran los seminarios católicos con jóvenes que no tenían ni fe ni moral. Es por eso que muchos se preguntan hoy día, ¿cómo es posible que hayan tantos homosexuales entre el clero? ¿Cómo puede haber obispos y cardenales con este perfil? ¿Cómo pueden haber tantos obispos y cardenales comunistas o con ideas comunistoides? Bella Dodd dice en esta conferencia que dio en la Universidad de Fordham que toda la idea era destruir no la institución de la iglesia, sino la fe de la gente, e incluso usar la institución de la iglesia, si fuera posible, para destruir la fe mediante la promoción de una pseudo religión, algo que se parecía al catolicismo, pero que no era real. Una vez que la fe fuera destruida, habría un complejo de culpa introducido en la iglesia. Etiquetar a la iglesia del pasado como opresiva, autoritaria, llena de prejuicios, arrogante, al afirmar ser la única poseedora de la verdad y responsable de las divisiones de los cuerpos religiosos a lo largo de los siglos. Esto sería necesario para avergonzar a los líderes de la iglesia a una apertura al mundo y a una actitud más flexible hacia todas las religiones y filosofías. Los comunistas explotarían entonces esta apertura para socavar a la iglesia. Bueno, y esto es lo que han hecho los papas desde el Segundo Concilio del Vaticano, pedir perdón por las enseñanzas de la iglesia, pedir perdón porque bautizaron a naciones, pedir perdón porque hicieron reinar a Cristo en la sociedad, pedir perdón por, en una palabra, pedir perdón por ser católicos. Y continuando con las declaraciones que hizo Bella Dodd, hay que recordar que la gente de la KGB acostumbraba a extorsionar a través de la sodomía. Otro personaje importante en esta situación es la señora Alice von Hildenbrand, que falleció el año pasado, la cual fue una filósofa, teóloga, autora y profesora católica estadounidense. Esta señora conoció a la señora Bella Dodd y también corrobora el testimonio que dio Bella Dodd en el Senado de los Estados Unidos para aquella época. En una entrevista que le hicieron hace casi 4 años, ella dijo lo siguiente, y cito, Bella me dijo, Stalin poco después de llegar al poder ordenó que invadieran los seminarios católicos con jóvenes que no tenían ni fe ni moral. Cierro cita. Ahora bien, si esto que han declarado es grave, hay algo aún más grave todavía. Si es cierto que esta mujer, ella solita, metió a los seminarios a 1,100 hombres, agentes de la KGB, para destruir a la iglesia desde adentro, nos preguntamos, ¿cuántos agentes como ella no hicieron lo mismo alrededor del mundo? ¿Creen ustedes que si la misión de la KGB
era erosionar desde adentro a la iglesia. Estos jóvenes que llegaron a los seminarios y que ahora son obispos y cardenales, ¿estaban bautizados en verdad como católicos o presentaron alguna documentación fraudulenta para cumplir con los requisitos de entrada a los mismos seminarios? ¿Tenían todos los sacramentos y las intenciones requeridas para recibir el sacramento del sacerdocio? Esto es sumamente grave. La situación en la iglesia es más desgarradora de lo que nos imaginamos. Nada más miremos el caso del padre Matthew Hood en Detroit, Michigan, un sacerdote ejerciendo su vocación por años y descubre que su bautismo no fue válido. Esto creó una alarma horrible en la diócesis porque significó que él no era sacerdote y que ninguno de los sacramentos que impartió fueron válidos. Tuvo que venir corriendo el obispo para todo, para desde bautizarlo hasta ordenarlo sacerdote de nuevo. Imagínense qué desastre para notificar a ese montón de gente de que sus sacramentos, los que el padre había impartido, eran inválidos y que debían repetirlos. ¿Quién sabe si habrían fieles que ya no vivían en la zona o inclusive en el país? Bueno, si esto fue con un sacerdote que quiere ser sacerdote, ¿cómo será la situación cómplice y silenciosa que se ha mantenido de estos otros sacerdotes que hoy pueden ocupar cargos importantes como ser obispos, cardenales, monseñores en las diócesis? Quiere decir que estos obispos y cardenales que han ido ordenando en todos estos años a seminaristas no los han consagrado como sacerdotes. Siguen siendo simples hombres comunes y corrientes y por lo tanto no han impartido ni un solo sacramento que sea válido. Bueno, con excepción del bautismo, que hasta los protestantes pueden bautizar. Entonces es cuando uno se pregunta, ¿será posible que tanto escándalo con respecto al problema de los abusos sexuales tenga que ver con esto? Y también tanta influencia comunista tenga que ver con esto que hemos hablado aquí. Porque cuando uno ve, por ejemplo, estos nombramientos de esta mujer que es atea, que es entusiasta en favor del aborto y la nombran para la Pontificia Academia para la Vida. El Papa la nombra. Una mujer pro aborto vinculada al Foro Económico Mundial. Y que no haya un obispo, otro cardenal que diga nada, que le señale, mire, esto no puede ser. Esto es increíble de verdad. Y esta no es la primera vez que personas de esta calaña son invitadas a participar en las cosas de la iglesia. Por eso es que cuando viene gente u otras organizaciones a atacar a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, diciéndoles que son unos desobedientes, es ridículo, porque realmente la fraternidad es obediente a Dios y es obediente al Papa en cuanto el Papa sea obediente a Dios, porque primero hay que ser obedientes a Dios y a un magisterio de casi 2000 años que ha enseñado lo que enseña la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Entonces hay que ver que hay una maldad muy grande detrás de estos grupos que critican tanto a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Y una cosa más para aquellos que acuden a el Novus Ordo, que dependen de las diócesis, los grupos que dependen de las diócesis. Cada centavo que ustedes entregan en la colecta del día domingo va para este tipo de cosas, para promocionar y pagar este tipo de cosas. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos ampare y nos guarde. Hasta la próxima.